Ahora, para cambiar de tema, de cómo viene el caso de los 4 que ya sabemos fueron imputados por distintos delitos que golpearon, ¿se acuerdan?, al hijo del profesor de filosofía. La fiscal fue pidiendo, bueno, todo lo posible, incluida la prisión preventiva, pero el juez entendió que no y le dio fijación de domicilio. A ver, están imputados, que se entienda. Están formalizados. Están, ¿no? O sea, va a haber juicio. Sí, claro. El tema era si el juicio se esperaba adentro o afuera. ¿No? Y el juez entendió que no había riesgo, evidentemente, ni para la investigación, ni para la víctima, y bastó con ponerlos con fijación de domicilio. Y una medida cautelar de un acercamiento de 500 metros, que no sé cómo lo harían, porque hasta hace poquito estaban pegados, o sea, vecinos. Explícame vos, Pablo, que sos abogado, ¿por qué un juez... Yo entiendo que un juez nunca puede dictaminar nada superior a lo que pide la fiscal, pero sí puede menos. Sí. ¿Y qué valoró acá? Bueno, como los otros días lo hablábamos, pero sabíamos lo que había sucedido por la prensa, en realidad. Según lo que yo leí, el último informe, el informe del forense, acredita que las lesiones que sufrió este muchacho son lesiones leves, de 3-4 días de recuperación y demás. Y entonces lo que la fiscal solicita es violencia privada, sí, porque lo obligan, que le cabe, por supuesto. Porque lo obligan a ir hasta la casa y demás, y bueno, y lesiones leves porque bueno, se cometieron lesiones. Estos delitos, que está bien, la tipificación de la fiscal está bien, que no quiere decir que la tipificación cambie. La fiscal en primera instancia pide una formalización por esto, que es los elementos que tiene para probar. Y de nuevo, están formalizados, después le puede caer pena de prisión. Por supuesto. El tema es en la previa. En la previa. Lo que pasa es que para este tipo de delitos, personas siendo objetivo, ¿no? Personas sin antecedentes, y este tipo de delitos que son escarcelables, porque las mínimas son de 3 meses en ambos, y tiene una máxima de 3 años, el otro un poquito menos, no amerita una prisión preventiva. No amerita porque aparte, desde el momento de los hechos hasta la fecha, pasaron 6-7 días, no se probó que hayan intervenido en la investigación, no hayan obstaculizado, no hay riesgo de fuga, porque aparentemente son de ahí de la zona o tienen alguna residencia fija y demás, y además nadie se va a ir del país por enfrentar un delito de lesiones leves o de violencia privada. No existe, nadie se va a ir del país, por eso van a enfrentar el delito y en el peor de los casos van a tener una pena que no va a ser de prisión. Entonces, creo que el juez con buen tino... van a tener una pena, sí, no va a ser que no... Entonces no pasa nada si reventás te un queda, chiquilín porque lo confundiste con un chorro. Te queda me queda esa idea, perdón, Pablo. Te queda un antecedente penal, te tenés que portar bien por 5 años y en la primera de cambio, si te sucede algo... Perfecto, a mí me queda otra idea. Pero no te pasa nada. Pero ¿sabes lo que pasa, Victoria? Que y después pretendemos separar lo que es el delito. No, pero escuchame. Lo que es, digamos, lo que sí podés hacer, que es legal, que es el arresto ciudadano cumpliendo con todas las garantías para todas las partes, o justicia por mano propia. Total, no pasa nada. Pero yo te estoy hablando de la prueba que hay en el expediente. Claro. Es simple eso. Cuando nosotros nos pintaron el panorama, nosotros sacamos una serie de conclusiones y yo, de hecho, acá lo dije, creía que los delitos que se iban a tipificar en la formalización iban a ser más graves. Ahora, después que uno tiene el informe forense, la prueba que parece que allí hay un 90-95% de lo que sucedió filmado, la fiscal solicita la formalización por otro tipo de delito. Y ese tipo de delito... Pero la fiscal solicita prisión. No, primero solicita la formalización y posteriormente le dan la formalización y pide medidas cautelares. Prisión preventiva. Prisión preventiva por 90 días, Exactamente. que está en apelación. Me parece razonable que el juez, en este caso en particular, con lo que hay sobre la mesa, no otorgue una prisión preventiva porque no se estarían dando los elementos para la prisión preventiva. Riesgo de fuga, como lo dije, la veo difícil. Riesgo de la víctima, tiene una medida cautelar de prohibición de acercarse y demás, por lo cual... Entonces, no le veo un agravamiento mayor en la cautelar, sin perjuicio de que surjan nuevos elementos y luego en el correr del proceso se tipifica una pena mayor. Creo que va... Vos hablás de lesiones leves,
Pero en realidad la imputación fue por violencia privada agravada y lesiones personales. Seguro. Y dentro de las lesiones personales tenés leves, graves y gravísimas. Graves y gravísimas. Estas o sea son en realidad tendrían que haber sido más graves las lesiones, tendría que haber pasado a mayores para que esta gente tuviera prisión preventiva. Por ejemplo. No solo eso, No necesariamente. también lo que Bien, aparece en las cámaras. Hay una lógica del derecho que creo que el sentido común de quienes no estamos en el ámbito del derecho es difícil entender. Pero es la ley que tenemos. Pero es la ley que tenés. Yo hablo en forma objetiva, ¿no? Es la ley que tenemos. Si se cambia... No estoy cuestionándote a ti, te hablo del mensaje social que se genera. Eso es otra Porque cuando cosa. estamos hablando de un caso que fue tan mediático, cuando estamos hablando de las denuncias que se hicieron públicas, de un montón de situaciones que uno entiende, bueno, qué suerte que se pudieron poner de manifiesto porque la familia tenía determinados contactos, determinada situación, y te queda esa sensación de que al final parece más un trámite jurídico que otra cosa. Yo me pregunto qué pasará con aquellas personas que son también víctimas de situaciones similares y no tienen los recursos para poder hacer ni Es más o menos eso. Igualmente, a ver, recordarle a todos, por si no están al tanto, se apeló esta decisión. Claro, están apelando, ¿no? Hoy o mañana se resuelve. En 15 días, tienen 15 días para Creo que resolver. todos esperábamos o queríamos indirectamente mayor contundencia, ¿no? Por lo que nos generó, sobre todo, yo qué sé, la gente que tiene hijos adolescentes y ahora vas a tener que tener cuidado de qué es lo que se pone, no vaya a ser que un grupo diga... Es porque total no va a pasar nada. Claro, entonces van a decir, igual no va a pasar nada, van a decir, o no van a tener prisión preventiva, habrá que ver lo que vos decías. Si no es grave, sí, vos lo dijiste. Si no son graves las lesiones, pero bueno, por una alta conmoción. Ojo con la alta conmoción. Es peligroso el tema de cobrar al grito, como se dice en el fútbol, y los temas de alta conmoción. Porque además, entre las cosas que pasaron es que por lo menos el chico, el padre de la víctima, era un hombre que tenía una alta formación, tuvo una alta exposición pública. Sí. Entonces, tampoco podemos cobrar al grito por el sentimiento del padre, que lo comprendemos. Nos da mucha bronca que alguien se atribuya o se tome el derecho, se abrogue el derecho de la violencia por el privada. Sentimiento del padre. Acá estamos en el sentimiento del hijo. El problema es lo que sí, pero vos al hijo no lo viste en ningún lado. Y en todos estos días estuvimos con una falsa sensación de que los muchachitos estos pertenecían, eran hijos o bueno, nietos mismo lo dijeron. de algún embajador o alguna cosa. Yo te puedo asegurar, estoy en condiciones de asegurarte que son hijos de trabajadores como cualquier otra persona. Chiquilín no quiere salir. Tienen un problemita. Entonces, no, pero ahí se los condenó públicamente en todos lados como que eran hijos de políticos famosos. Pero fueron ellos no importa quiénes sean los padres, el tema eso es lo que dijo la víctima, lo que declaró la víctima. Lo que no se dice por ahí es que se llamó al 911 antes, o sea, hubo un error en la persona, realmente hubo un error en la persona, no justifica el error en la persona, el dolo, pero sí lo puede atenuar, ¿tá? Se llamó al 911 y cuando vino la policía, lo que detectó la policía, que estaban todos abrazados y habían todos arreglado la situación. El parte y el peritaje de las lesiones son muy leves, rasguñas y la declaración del perjudicado de que tenía un dolor lumbar. Nada más. Después viene lo que miran las cámaras. Entonces yo digo, a mí me parece bien por favor, quiero terminar la idea porque yo no voy a entrar en falsa demagogia ni lo políticamente correcto. Yo creo que acá lo que pasó fue una sobreexposición del padre que llevó un caso a que prácticamente pidan silla eléctrica para los tipos y yo creo que no daba para tanto. Sí da para que la justicia les dé una verdadera reprimenda, que eso no lo hagan nunca más en su vida, que además, voy a aclarar otra cosa, el que lo hizo fue una sola persona, los otros acompañaron y siguieron. Una sola persona fue el que lo hizo. De hecho, esa es la persona, además, la persona que vive al lado de la casa que había alquilado Romero. Esa persona se tuvo que ir ahora porque por la restricción de 500 metros, ¿no? Entonces yo digo, vamos a ponderar las situaciones, vamos a ser racionales, a no cobrar al grito, porque actuaron mal, actuaron pésimo, justicia por la propia mano, es inaceptable. Entonces, todo bárbaro. Pero hay que medir el daño y qué fue lo que pasó después. Entonces, pero acá lo que estamos esa debatiendo es la labor no de es la lo que dijo justicia. el padre, estamos debatiendo lo que dijo la fiscal y lo que yo creo que nadie quiere claro. escuchar cadena perpetua para estos 4 chiquilines. No. Pero, ¿por qué te vas a los extremos, Pupo?
Porque hay prácticamente, si vos entrás en el juego de la opinión pública, en el juego de las redes, tampoco podés obligar al juez a que actúe bajo los designios de la persona afectada o dolida. No, el tipo tiene que medir objetivamente, neutralmente lo que pasó. Ahora, si fue y por todo tan suerte una vez los relativo, jueces le dijeron que no algo a los fiscales. Es muy difícil que pase eso en la Ahora, justicia. pero entonces vos estás acusando al padre y a la fiscal. No, Sí, tú porque- querés que yo diga eso, yo no voy a decir eso, Pero cuando Verónica. vos pones Yo en no re- estoy acusando al padre, yo si fuera el padre Bueno, actuaría vos estás igual. diciendo que el padre Pero ¿sabés qué exageró, pasa? que en realidad lo que ¿Sabés pasó qué es pasa? mínimo respecto a lo que el padre denuncia. El padre salió, le faltó salir con Jorge Rial nomás. Está perfecto. Entonces, Vamos digo, a suponer que el padre no existe, que no hizo ninguna declaración y que no lo vimos. ¿La fiscal también está haciendo su juego? ¿Cuál sería el juego de la fiscal? Porque es la que está pidiendo la prisión preventiva, entendiendo que hay riesgos que el juez desestima. La fiscal es parte, el juez, el juez es neutral, el juez tiene que medir todo. La fiscal tiene la obligación de acusar, Vero. Eso pasa en este caso y en cualquier otro caso. Tienen la obligación de parece que hay acusar. graduaciones, Esto te lo ¿no? puede explicar mejor. Pero el tema, a ver, primero, los jueces no están para dar señales de nada. Los jueces están para aplicar la norma. La norma. Punto. Si vamos a pensar con que el juez está para dar señales y esto, No, pero podemos el juez aplica la norma y se terminó. Podemos cuestionar que hay normas que hacen Se podrán posibles cuestionar determinadas cosas que no parecen justas, se por lo podrán menos. cuestionar las decisiones, pero no están para dar señales de nada, ni este ni ningún juez. ¿tá? Y los fiscales también, ¿eh? Y los fiscales también no están para dar señales de nada. Tienen que juntar los elementos y acusar, punto. Y en este caso lo que hizo la fiscal fue eso. Juntó los elementos de prueba que había. ¿eh? Yo lo dije los otros días acá, digo, que me llamaba poderosamente la atención que no se imponga una medida cautelar ya, en este momento, por todo lo que estábamos escuchando, ¿no? Que lo atropelló, que volvió, que se fue, que vino con el cuatriciclo y demás. Pero después, según la información de prensa, cuando uno empieza a ver en realidad qué es lo que tiene la carpeta fiscal, entiende que en realidad las lesiones que dijeron que eran tales no eran tales, o capaz que los forenses mienten. Yo creo que no, ¿ah? Porque el informe no dice que son lesiones graves, son lesiones leves. ¿ah? La fiscal accedió a las filmaciones, por lo cual entiendo que lo que solicitó no fue un homicidio en grado de tentativa, sino un tema de violencia privada, no lo trató de atropellar 2, 3, 4 veces con el carro por lo que debería de surgir de las investigaciones. La declaración de los funcionarios policiales es una cosa diferente a la que nosotros escuchamos. Ese material que tiene la Fiscalía sobre la mesa es la que arma, lógicamente, el pedido de formalización y por eso solicita por privación de violencia privada y lesiones, nada más. Y esos delitos son leves. Entonces, son primarios. Cuando vos formalizás por también un la tipo- prisión preventiva. Está bien, pero Vos no es lo decís mismo una pedir la parte, prevención. vos decís una parte nada más. Pero no es lo mismo Bueno, pedir la por prevención. esto y esto, Pero, Vero, pidió la prisión. déjame Y que te explico. el juez dice no. Pero no es lo mismo pedir la prisión preventiva cuando yo a vos te formalizo por Bueno, un delito está de bien, homicidio en perfecto. grado tentativa. Cuando se dice acá que esto fue algo menor y que en realidad está exagerado por la mediatización del padre, yo creo que hay una fiscal que sí tiene un montón de elementos que Estos nosotros no delitos tenemos que pide la son prisión. reprochables, pero son menores. Esa es la realidad. Yo quiero decir algo que Voy para en la mí es línea muy de la importante. coherencia de- El abogado defensor de los muchachos es un hombre recontra comprometido con los derechos humanos, con causas a veces que ni yo mismo defiendo. Es un abogado de Piriápolis, se llama Sebastián Cerrón. Estoy seguro que es una persona que no defendería algo indefendible. Entonces, creo que se llegó a una situación... tal vez sea un poco liviana la pena, no tal vez sea un comparto poco para nada, liviana la no pena, comparto pero para nada. son primarios. Esos chiquilines son indefendibles y si van a ir por la vida haciendo Sí. este tipo de cosas, porque Dale se creen silla, vivos, pedí porque silla lo que extraño a eléctrica. Marguerite hoy fue, por favor, que venía, decía, los 4 juntos Pedí ahí silla eléctrica. y eran súper valientes porque eran 4 contra 1 porque Por tenía favor. una gorra. Esa estigmatización queremos de la sociedad. No, pero por Dios. no es un tema de estigmatización. Yo no Es estoy indefendible. No estoy justificando el hecho. No, pero indefendible. el derecho penal tiene Pero vos estás grados. diciendo que y el vos abogado tiene no pruebas. defendería algo indefendible. No Lo que defendería está algo defendiendo es indefendible. indefendible. 4 vivos que juntos No, igualmente, fueron a ver, contra uno. Perdóname. No, pido un momentito lo a que los tú estás dos. planteando es tremendo. Creo que lo que... Defienden violadores, no van a defender A ver, a unos Hugo, gurises. No los se afanen. abogados penalistas defienden al que le toque Claro.
no juzgan el delito. Lo que tienen que hacer es la mejor defensa posible de su cliente delincuente, ¿no? O sea... Como los cirujanos operan a cualquiera. Claro, se están metiendo en un terreno que no... Claro. Sí, es una dimensión ética que no es el tema. Nadie habla de... Estamos discutiendo pero ética, acá estamos discutiendo derecho. Si yo tengo estos elementos de prueba, cuando él dice puedo no justificarte defendería a personas, está hablando de un ¿Te tema gusta? ético. ¿No te gusta? Ese es otro tema. A mí hay sentencias que no me gustan. Capaz que no le gusta defenderlo. Pero yo traigo que no puedo opinar del abogado defensor. Lo único que me falta todavía es me tengo que callar la boca. Está bien. Perfecto, pero traes una dimensión ética. Conozco los profesionales actuantes. Sé lo que se vio, porque además sé lo que se vio en los videos. Conozco el parte de la pericia médica, es contundente. Entonces vos decís, bueno, está, yo no puedo entrar a juzgar éticamente todo esto, ni al grito de tribuna. Hay otra lesión que no estamos evaluando. ¿Cuál es la ley? Y quienes tenemos hijos adolescentes lo sabemos. Ese chiquilín no quiere salir de su casa. Hay otra lesión que no le evalúa un forense. Y es lo que le pasa a ese chiquilín eso cuando vuelve a el salir. Padre. Pero es la realidad. Eso, lo que no quiere salir de su casa no es relevante hoy por hoy jurídicamente frente a lo que pasa. No es relevante jurídicamente. O sea, es algo que declaró el padre hoy, que está haciendo una legítima presión para que haya una condena más grande, porque está dolido el tipo. Y yo lo comprendo como padre. Yo no sé si como padre no voy y no les parto un fierro en la cabeza a los tipos. O sea que te lo digo claramente. Pero ¿sabés qué pasa? La justicia no puede actuar por los impulsos nuestros. Tiene que actuar midiendo la ley, midiendo las pruebas disponibles, midiendo los peritajes. Bueno, y quizá hay para cosas eso que le pagamos a hay los cosas jueces. que deberían de tener, quizá el debate es si esto no debería tener mayor contundencia. Pero cuando tú decís que no son relevantes jurídicamente, si se comprueba, por ejemplo, que hay un estrés postraumático, ¿eso no incide desde el punto de vista no le dan corte. No le dan corte. Perfecto, comprendido. Si a nosotros nos parece escasa o no la futura pena, porque no está penado, ¿no? No, por lo que vos decís, ¿no? Por lo que o podría nos ser. parece poco las medidas cautelares impuestas o no, hay que ir al Palacio Legislativo a quejarse. Ni al juez, ni al fiscal, ni al abogado defensor, ni a la víctima, ni a los victimarios. Porque lo que va a hacer el fiscal es formalizar acorde a lo que le permite la ley. Sí, claro. Y el juez, en su sentido juicio, impondrá o no las medidas cautelares que crea conveniente a lo que corresponde a la ley. Lo que pasa es que la prisión preventiva es lo último que se impone. Ese es el problema. ¿Sabés lo que hago yo? Lo pongo en el cuatriciclo de arar la tierra 6 meses. Eso es lo que haría con los tipos estos. Pero ¿sabés qué? No, hay cosas que no podemos pedir. Sanciones que los vas a meter en la cárcel. No amerita. Por más que te enojes, no amerita. O sea, lo pienso honestamente y me pongo en el lugar del juez. Pero aparte no se dan... Pero, a ver, hay que ser objetivo en esto. No se dan las condiciones para una prisión preventiva. Estos chiquilines, o estos muchachos, riesgo de fuga, decís vos. no se van a fugar del país. Es entendible lo que vos decís. Pero lo dice el código, no lo digo yo. A ver, entorpecer la investigación. Si vos ya tenés todas las cámaras, tenés la declaración de los testigos y demás, ¿qué vas a entorpecer? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la gente... Riesgo a la víctima. ¿Sabés qué? Es inevitable que la gente compara. Y por un perro hay prisión preventiva. Pero ese es el problema, que hay cuando se comparan expedientes o casos. Uno es robo y el por otro esto le dieron tanto y por esto, y no tiene absolutamente nada que ver. Comparemos el tema Abdala. El tema no Abdala, tiene absolutamente por ejemplo, nada que ver. ¿Entendés? El tema Abdala, por ejemplo, otros casos de similares características han tenido de repente algún trabajo comunitario un tanto más severo que este. Pero no podés comparar las cosas. Son temas diferentes. En el caso del perro este que se robaron, que decimos de ahí, pero creo que tenía antecedentes por hurto el hombre. Sí, claro, pero la gente que evalúa, robó un perro y está preso con prisión preventiva. Pero es porque desconoce que si tú tenés antecedentes, si no pasaron 5 años y cometiste otro delito, la prisión preventiva es preceptiva y te la tienen que sí o sí dar. En este caso no tenía antecedentes. No quiere decir que una cosa sea más grave o menos grave. Son diferentes, las circunstancias jurídicas también son diferentes. Pero la gente compara lo del momento. Y esas situaciones pero es una comparación errónea que a veces llama responsabilidad a determinados operadores jurídicos que nada tienen que ver, porque para eso tenés que conocer un poco del tema. Y en estos casos fueron bien diferentes. Después hay todo un tema también doctrinario, que es el tema del error en la persona, que ya te dije, no exime el dolo, pero si el error se considera o vencible o invencible, si ellos demuestran que el error fue invencible y que realmente actuaron convencidos porque vieron... Bueno, entonces ahí pueden tener una suerte de atenuación en la pena. Yo creo que este es un error vencible. Ellos en ningún caso pudieron hacer justicia en mano propia y en ningún caso pudieron tomar a esta persona a golpes de puño. Lo que pasa es que también
tengo que decirlo, no quiero decirlo porque no quiero politizarlo todo, pero la gente no ayuda afuera también. Quisieron de alguna manera enchastrar todo esto con el artículo de la legítima defensa. Al mismo tiempo. De la legítima defensa. Todo tiene que ver con el 27 de marzo. Entonces, eso realmente no ayuda, no colabora. Esto no tuvo absolutamente nada que ver con el artículo de legítima defensa de la LUC, entre otras cosas porque se dio en la calle. O sea, ni siquiera se dio. Creo que lo que se argumentaba era más bien un espíritu, ¿no? No la letra, no negro sobre blanco, sino ese espíritu de, bueno, estás atentando contra la propiedad privada y entonces, me parece que quienes hablaban de la LUC hablaban de eso. Con pinta de delincuente. Entonces, bueno, hay una ya... sobredimensión de la propiedad sobre el valor de la persona. Que abona la impunidad, digamos. No seas tan ingenuo. Vos sabés que no. Yo creo que las críticas que yo leí iban por el lado del espíritu. Pero de sí, la LUC pero por- interna para ¿Quién algunos. le pone espíritu Para a la algunos. letra? No sé. Las Cada 7 uno que pestes de interpreta le Egipto pone. son producto de la Cada LUC. uno que La interpreta le pone, letra es claro. tan Uno a clara, uno, por favor. tan clara, el garaje, el techo, el parrillero, o sea, la letra es muy clara. Y salir a correr a un tipo a la calle no tiene nada que ver con el artículo de la LUC. En todo caso, tiene que ver con una locura juvenil de unos muchachos que seguramente, además en esos barrios están con el tema de vecinos en alerta, están todos muy manijeados con los pequeños Ahí, robos. esa palabra que vos dijiste, el manijeado, es donde me parece que entra Bueno, la está bien. desinformación de la que hablábamos hoy. Está Yo bien. creo que la idea que ha quedado es, en algunas personas o en algunos grupos, que hay una flexibilización de la legítima defensa y que entonces ahora podemos hacer cosas que antes no hacíamos. La gente no está leyendo si llego al galpón, si cruzo acá. Pero no seas mal. Hay un espíritu. Bueno, creo veo que tiene esto ver da con la para humanidad. profundizar un poquito. Bien. Hacemos Tiene una que ver con la pausa No y seas cuando mal, regresemos retomamos... Parte de una Pablo, agresión ilegítima. pausa y cuando regresemos retomamos Perfecto. ahí. Es el prometo. caso, lejos, pero no Déjenme tiene- contarles, antes de ir a la pausa, que Beauty Planet